sea, en este video, continuando con el tema de conjuntos, vamos a entrar con el siguiente tema relacionado con el conjunto de números. Acá vamos a conocer cada uno de los conjuntos que existen de los números. Así que el primer conjunto es conocido como números naturales. El conjunto de estos números está conformado por los siguientes números y se representa con la letra N. Números naturales. ¿Y cuáles son los elementos que conforman los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y continúa. ¿Sí? Eso significa que es 7, 8, 9, 10, 11 hasta el infinito. Vamos ahora con el siguiente conjunto y es conocido como los números enteros. En los números enteros, la simbología a utilizar es una Z, ¿sí? ¿Y cuáles son esos números que conforman los números enteros? Acá vamos a trabajar desde los números enteros negativos y los números enteros positivos. Así que vamos entonces a colocar acá estos puntos, que significa que hay más elementos anteriores, y luego tenemos el menos, ¿sí? Porque recordemos que menos significa que todos los elementos acá son negativos. Luego empecemos con el siguiente, que es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y coma y positivo. Eso significa que los números enteros están conformados por los números negativos y los números positivos. Veamos entonces ahora el siguiente conjunto, conocido como el conjunto de números racionales. En el conjunto de números racionales se representa con la letra Q. Acá vamos a conocer cuáles son esos números, en donde vamos a expresar de la siguiente forma. Donde X, o sea, todos esos números tal que X, o sea, que estos números van a pertenecer o son iguales a P dividido Q. En otras palabras, que incluyen fracciones, en donde también P y Q pertenecen a los números enteros, coma, en donde Q no es igual a 0. Eso significa de que acá los números que vamos a utilizar son todas las fracciones, pero hay una pequeña condición donde el denominador de la fracción no debe de ser igual a 0, ¿sí? Eso significa que puedo utilizar desde infinito negativo hasta infinito positivo, excepto el 0, ¿sí? En otras palabras, que los números racionales son fracciones, en donde P y Q pertenecen a los números enteros, o sea que son parte de los elementos de los números enteros, y que Q, o sea, en la parte del denominador, no tiene que ser 0, ¿sí? Un ejemplo, 1/3 menos 1/3, ¿sí? Otro ejemplo, 7/8 menos 7/8. Pero lo que nos indica en esta regla o en esta norma, donde esa fracción no debe ser 0 en el denominador, ¿sí? En el denominador no tiene que quedar 0. Por eso tenemos esta simbología donde Q
no debe ser igual a 0. Por lo tanto, este es el conjunto de números racionales. Este conjunto es conocido también como números irracionales. Los números irracionales son números que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. O sea que vamos a ver acá unos ejemplos. Tenemos acá un ejemplo de un número irracional, ¿sí? Raíz de 2, raíz cúbica de 5, raíz séptima de 64. Otro ejemplo tenemos el pi. ¿Sí? Son números en las cuales si al ingresar esto en la calculadora nos van a dar números periódicos, que en su momento vamos también a desarrollar qué son esos números. El siguiente conjunto se le conoce como el conjunto de números imaginarios. Este conjunto se representa con la siguiente letra, B. Y estos números pues son aquellos que de acuerdo a la lógica pues no pueden existir una raíz cuadrada negativa. Un ejemplo común que nos pueden presentar es esto, raíz de menos 2 o menos 1. Entonces representamos esto a números imaginarios para poder obtener y resolver este tipo de ejercicio. En donde veamos esto, B pues se refiere a un número real y la I a un número imaginario o equivalente a raíz de menos 1, ¿sí? En su momento vamos a estar viendo ejemplos y ejercicios respecto a este tema. Vamos ahora con el siguiente conjunto, que es el conjunto de números complejos. Y este número se representa con la letra C. Pues un número complejo, pues aparentemente, pues un número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de números negativos. Incluye todos los números anteriores más que el número imaginario. O sea, colocamos imaginario. Esto sí. Sí. Números naturales, números enteros, números racionales y irracionales. Esto implica de que en los números complejos incluyen al conjunto de números naturales, al conjunto de números enteros, al conjunto de números racionales, al conjunto de números reales y al conjunto de números irracionales. Resumiendo lo que hemos estado viendo respecto a los conjuntos de números, vamos ahora a hacer un pequeño resumen en donde los números complejos, que se representa con una C, está compuesto por números reales y también los números imaginarios. En los números reales, recuerden que los reales se presentan con una R, en los números reales están divididos otros dos, que son los números racionales y los irracionales. Entre los números racionales, recuerden que se representa con una Q, y los números racionales se divide en números enteros, que recuerden que está representado con una Z,
y números fraccionarios. ¿Sí? Y estos números enteros, al igual que los números fraccionarios, se dividen. Los números enteros se dividen en números naturales, con una n. También se encuentra el número 0. Recordemos que este 0 era un delimitador entre lo que son negativos y positivos. Tenemos los enteros negativos. Ahora, en la parte fraccionaria, pues tenemos dos tipos de fracciones. Las exactas y tenemos las fracciones periódicas. Y que en las periódicas se dividen en puro y mixto. En su momento vamos a estar desarrollando cada uno de los temas para que logremos comprender respecto. Ahora, continuamos con los números naturales, en donde tenemos la división de 1, que recuerden que vamos a ver la clasificación donde vamos a ver si es número compuesto o primo. ¿Sí? Tenemos los números primos y los compuestos. Muy bien, este es un resumen general de cómo está constituido los números. Así que no solamente existe un tipo de número, sino también tiene varias clasificaciones y divisiones de cada una de ellas.